Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Oremos, por favor. Señor Dios, te queremos pedir por esta noche, por este tiempo que vamos a tener, por tu palabra, porque ella nos construya, nos permita ser más como tú. También te queremos pedir por el país, por los sucesos que se han dado, Dios. Sabemos que tú estás al control y solo ayúdanos a seguir confiando en ti, Padre. Que sin mayores tropiezos, sin mayores problemas, sin estrés, sin bulla, tal vez, sin muchas dificultades en que la gente sea herida, afectada, se llegue a un buen final de esto, Dios. Te pedimos por eso, Padre. Permítenos a nosotros esa voz calmada, esa voz que lleva paz y salvación a la gente. Permítenos aprovechar para poder indicar a la gente cuánto cambiaría este país si más personas se apegaran a ti. Y ese es nuestro pedido, Dios. Deja el control, que nos permita a nosotros ser ese momento. Te agradezco por este tiempo. Amén. ¿Aló? Bueno, gracias por estar esta noche. La situación sí ha estado un poco complicada, ¿no es cierto? Entonces, que estemos orando, ¿no? Es nuestro país, es el país donde Dios nos ha permitido vivir. Estemos orando porque las cosas vayan bien, se resuelvan de la mejor manera y pronto. Sí, que sobre todo no haya esos daños, ¿no? Que acudamos más a Dios, que comprendamos que de Él puede venir toda nuestra paz. Más allá de quien gobierna inclusive, ¿no? Que sea Dios quien esté en nuestras vidas. Bueno, la clase de hoy se llama fe. Vamos a hablar de la fe. Y vamos primero a ver la definición de fe, ¿no es cierto? Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Conocemos esta escritura, ¿cierto? Dice que, bueno, la Biblia menciona que la fe es la garantía de lo que se espera. Es decir, como es avalar lo que va a suceder. No existen dudas al respecto. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De tener esa garantía de lo que se espera. Y en nosotros también se da ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros también sabemos que algunas cosas van a pasar. Por ejemplo, que cambie la luz del semáforo, algo tan simple como eso. Sabemos que va a cambiar de luz, ¿no es cierto? No tenemos duda de eso. Pero veamos un ejemplo en la Biblia. En 1 Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo,
ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Es Pedro escribiendo a los cristianos. Entonces, ¿qué es la fe? Dice Hebreo que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y cuando Pedro escribe a los cristianos, para él no hay ninguna duda de que es partícipe de la gloria que se va a revelar. Es algo que va a suceder. Les dice a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. No es algo que ya lo estaba viviendo, es algo que va a pasar. Pero en su escrito se ve que él no tiene ninguna duda de que así va a ser, de que eso va a pasar. También Pedro asegura que hay un pastor supremo. ¿Sí? No sé si notaron eso. Habla de que así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Para él no hay duda de que va a aparecer ese pastor supremo, de que va a venir. Entonces, este es un ejemplo de fe. Algo que va a pasar en el futuro y que no tiene duda. Y claro, también dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve. Esto en cambio no está hablando del futuro. Está hablando de algo que ya está pasando. Aunque no se vea, se sabe que existe y que está pasando. Por ejemplo, algo que tal vez nos puede un poco dar idea, es que muchos de ustedes tal vez se sienten amados por personas. No es algo que ven, no es algo que pueden palpar, pero no tienen dudas. Sencillamente son amados. Entonces, esto que no es visible a los ojos, que no se puede percibir con los sentidos, también tiene su lado espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver esta escritura ya. 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y aunque luego vamos a volver por esta escritura, algo importante aquí es que tenemos el Espíritu Santo. No lo ves, pero lo tenemos. Y cuando habla aquí Pablo, en cambio, a los Corintios, dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuevamente, él no está dudando. Aquí quiero que noten eso, o sea, en muchas escrituras, los escritores sagrados, inspirados por Dios, no dudaban de lo que estaban diciendo. Eso es fe. No dudar, para ellos en ningún momento decían, tal vez tienen el Espíritu. O tal vez vamos a llegar al cielo. Ellos tenían claro de que esas eran certezas, no dudas. Entonces todos creemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, lo importante de esta fe es que, como dice en Hebreos 11, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Que gracias a ella estos antiguos pudieron ser aceptados por Dios, pudieron salir adelante con Dios. Es decir, nuestra fe es muy valiosa para Dios. Nuestra fe es la que nos distingue de alguien que no cree, de alguien que sí cree, de alguien que puede obedecer, a de alguien que sencillamente no está capacitado ni siquiera para obedecer. Es muy valiosa nuestra fe. Nosotros podemos leer los evangelios y podemos darnos cuenta de que ahí es donde vemos que la fe es tan importante, porque sin ella no hay conversión. Entonces, la fe es muy valiosa, es muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué hablamos de la fe? Todos tenemos fe, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué este tema? Y esto es importante, sí, y los retos de la enseñanza. Porque en ocasiones podemos usar la fe como una muletilla, y ya les voy a explicar. O una tabla de salvación. ¿Para qué? Para validar nuestra visión del mundo. Y ya les voy a explicar eso también. El mundo tiene muchas visiones, ¿sí?
Los que han estudiado algunas ciencias sociales, ¿es cierto? Incluso como filosofía, pues han encontrado que el mundo tiene una visión, que ha habido visiones a lo largo de la historia, que esas visiones han ido cambiando conforme pasa también la historia. Y no solo eso, sino dependiendo de cada persona, cada uno tiene una visión también de la vida. Entonces, hubo un tiempo cuando recién surgió la iglesia en que era fuerte esa visión de que Dios creó el universo y está relacionado con nosotros. Pero luego vino una época en la cual a Dios se lo hizo a un lado. Y ustedes han de haber escuchado esa idea de que el universo es un mecanismo de relojería. Esa es otra visión del mundo, es el deísmo. ¿Qué quiere decir eso? Dios creó todo, pero lo dejó ahí. Ya no se ocupa del mundo. Luego de eso vino otra visión en la que ya descartaban a Dios. Es el naturismo. ¿Sí? ¿Ese qué quiere decir? Que ni Dios interviene, ni Dios lo creó, ni nadie está actuando. Por lo tanto, es una visión que se tiene también. Hay mucha gente que en base a estas tres grandes visiones desarrolla su vida. Y este es el punto. Nosotros también tenemos visiones que pueden influir en nosotros. Y nosotros mismos hemos mencionado a la fe, metiéndola en formas que quizás no tienen nada que ver con la fe. Y de eso es de lo que queremos hablar, porque decía, hay ocasiones en que podemos usarla como una muletilla, es decir, meterla hasta en la sopa la fe. Y eso no es correcto, porque la fe tiene un origen. Entonces, por ejemplo, doy ejemplos. O sea, como tengo fe, puedo ir a cualquier lado y no me va a pasar nada. Es un ejemplo. O como tengo fe, Dios me va a dar el dinero que necesito. ¿Es cierto? O como tengo fe, voy a alcanzar a reunir todo lo que necesito para algo. O como tengo fe, me van a llamar para el trabajo. O me van a dar el trabajo indicado, porque tengo fe. Y así podemos decir muchas cosas más. O sea, como tengo fe, este gobierno se va a acabar. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? O como tengo fe, mi vida va a cambiar. Y algunas veces usamos más la fe como un filtro de lo que nosotros vemos. Como decir, como en estas cosas yo tengo fe, estas cosas deberían suceder, ¿no es cierto? El problema es qué pasa cuando no suceden. ¿Cómo somos diferentes a los demás nosotros? ¿Cómo es que nuestro apego a Dios hace que la fe sea diferente en nosotros? Que no sea solo una esperanza, que no solamente sea un deseo, sino que sea una fe verdadera. Porque todos esos ejemplos que les dije pueden llamarse fe, ¿no es cierto? Hay uno curioso que nos pasó cuando estábamos en la universidad. Íbamos a jugar contra otro equipo de otra iglesia, para que vean, ¿no? Hasta en el fútbol no todo eso. Entonces, ellos estaban con un jugador menos. Iba a llegar después. Entonces ellos dijeron algo tan gracioso como, juguemos nomás porque por fe ya somos 11. El otro no llegaba, entonces ellos tenían fe en que iba a llegar. Y podría llamarse fe. Podría decirse que eso es fe. O sea, llego a mi casa, tengo fe de que haya comida. ¿No es cierto? Podría llamarse fe. Pero ¿es esa la fe de la que la Biblia está hablando? ¿O es confianza? O lo que nosotros llamamos fe realmente no es fe, sino es confianza, es la confianza que nosotros tenemos. Entonces, algo valioso para comprender la fe y no confundirla con la confianza es entender de dónde viene la fe, ¿no es cierto? A la final, ¿cómo se produce la fe? ¿De dónde sale la fe? ¿Es algo nuestro? ¿Así nacimos? ¿Alguien nos dio? Vamos a Romanos 10:16, por favor. ¿Cómo se produce la fe? Y esta escritura es muy importante para nuestra vida cristiana, porque esta escritura justamente es una de las que nos obliga, no nos da la opción, sino que nos obliga a conocer lo que Dios está diciendo.
Romanos 10:16 dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe es un resultado ¿de qué? De oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de Cristo. El de Cristo. Por esa razón nosotros predicamos la Biblia. Porque la fe viene de oír el mensaje. Si predicamos otra cosa, no producimos fe en la gente. Por eso leemos la Biblia. Porque la fe viene de oír el mensaje. Si leemos otras cosas, por más bonitas que sean, no va a producir fe en nuestra vida. Nos va a llenar de conocimiento. La fe no se produce en forma natural. Hay que primero escuchar, hay que discernir y hay que hacer convicción de lo que se está escuchando. No es magia. No se nace con fe. La fe se produce. Diferente a la confianza. La fe es cristiana. La fe es basada en Cristo. Si lo vemos de otra forma, la fe realmente llega a ser el primer fruto espiritual que llegamos a tener en nuestra vida. Y ese fruto es el que nos permite luego ser cristianos. Sin fe no nos acercamos a Dios, porque no le creemos. Por eso uno de nuestros primeros estudios es el de la Biblia, la palabra de Dios. Porque ¿a quién vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra fe crezca? O sea, si hoy tenemos poca fe, tenemos la oportunidad de seguir creciendo en nuestra fe. O sea, no vamos a llegar a un punto en el que digamos, ya tengo la fe necesaria. Siempre va a poder crecer nuestra fe. Entonces, cuando sucede lo contrario, ¿no es cierto? Vamos perdiendo la fe. ¿Realmente qué está pasando? Nos estamos alejando de la palabra de Dios. O sea, lo más seguro es que ya no estamos leyendo la Biblia, ya no estamos prestando atención, o ya lo vemos como un libro de historia, de historias. Entonces, en ese momento ya no está causando nada en nosotros. Y poco a poco nos vamos a ir alejando. Pues, ¿se dan cuenta de lo valioso que es? Esa es la razón por la que hay que predicar. Este mensaje no nos llega como en tiempos antiguos. Antes de que existiera la Biblia, Dios hablaba con los profetas. Y los profetas hablaban al pueblo. Les predicaban. Y así producían la fe. Pero ahora tenemos la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, vamos a Hebreos 1, por favor. Entonces, es muy importante el tema de la fe en nuestra vida, porque refleja todo nuestro centro de vida cristiana. O sea, en todo lo que nosotros aprendemos, en todo lo que vamos a crecer, en todo lo que vamos a madurar, debe tener un centro. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, en otras épocas, ya pasaron esas épocas, en otras épocas Dios habló directamente a través de los profetas. Ahora, ¿cómo lo hizo? Por medio de su Hijo. Ahí dice, ahora, ¿tú crees en esta escritura? ¿Tú crees que Dios nos está hablando ahora por medio de su Hijo? Y si la crees, y de hecho la creemos, ¿no es cierto? Entendemos que Dios habla a través de su palabra. Habla por medio de la Biblia. Lo que dice la Biblia son palabras de vida eterna. Y esa es la que produce en nosotros fe. No hay otra forma. No es al revés. Realmente es la palabra de Dios la que nos produce fe. Y vamos a entenderle un poquito más por qué. Pero bueno, la Escritura decía, la fe viene de oír el mensaje, ¿cierto? Entonces, la fe no es el resultado de nuestra visión del mundo, sino de la palabra de Dios, ¿cierto? Independientemente de lo que pase en el mundo, nuestra fe viene de la palabra de Dios. ¿Sí? Si el mundo se acaba, se destroza, nuestra fe sigue viniendo de la palabra de Dios.
Este es un punto crítico, porque nuestra fe tiene un sustento real. O sea, si alguien te pregunta de tu fe, ¿de dónde vas a sacar la respuesta? De la Biblia, de lo que está haciendo en tu vida. De eso debemos asegurarnos. Entonces, usar la palabra fe sin responsabilidad es un error. Nuestra fe debe tener un punto de respaldo bíblico. O sea, para un cristiano la fe no es cualquier confianza. Para un cristiano la fe es creer la palabra de Dios y lo que ésta dice. Entonces, cuando hablamos de fe, es porque tiene un sustento bíblico lo que estamos hablando. O sea, no podemos tener fe que no tenga sustento bíblico, en otras palabras. Y por eso, tal vez a veces lo confundimos con confianza, porque está bien tener confianza, está bien confiar en algunas cosas. Pero la primera escritura que nunca debemos olvidar es la misma que usó Cristo cuando Satanás lo tentó. En Mateo 4:5 dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Nunca debemos olvidar esta escritura, porque muestra claramente qué tan comprometido estaba Cristo con la palabra de Dios. Dios tiene todo el poder para salvarnos, ¿no es cierto? Dios tenía todo el poder para salvar a Jesús de que nos estrellara. Esto lo sabía Jesús, pero también sabía qué era lo que le agradaba a Dios, qué es lo que Él esperaba, y Dios esperaba que se obedezca a su palabra. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Nuestra fe no puede poner a prueba a Dios. Nuestra fe no debe condicionar a Dios. No podemos condicionar a Dios a actuar en base a nuestra visión del mundo, o en base a nuestra falsa valentía, o en base a nuestro orgullo. No podemos condicionar a Dios. Son las escrituras las que deben respaldar nuestra fe. Ya no estamos en épocas anteriores. Dios no nos habla ahora directamente, sino a través de su palabra. Ellas deben respaldar nuestra fe. En 1 Corintios 3:16. Entonces, nuestra fe debe venir de la palabra de Dios. Nosotros debemos creer, debemos tener fe en lo que nos está diciendo. No en lo que creemos, lo que imaginamos o lo que nos pase. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces la pregunta es: ¿podemos exponer nuestro cuerpo a cualquier peligro? ¿Podemos excusarnos en que tenemos fe y por eso no nos va a pasar nada? ¿Es tu cuerpo? No, no es nuestro cuerpo, fue comprado. Nuestro cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo. Entonces siempre debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Si lo que hacemos con nuestro cuerpo es agradable a Dios o no. Y esto incluye lo que hagamos con nuestro cuerpo y exponerlo a peligros innecesarios que no van a llevar a la salvación a nadie. Que solo son temas de orgullo. Que a veces es decir yo puedo y arriesgar nuestro cuerpo. Es no obedecer a Dios y a su palabra. Porque si hay una razón para usar nuestro cuerpo. En 1 Corintios 10:31 dice, no, 1 Corintios 10:31. En 1 Corintios 10:31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué debe servir nuestro cuerpo?
Cualquier cosa que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Estudiar, trabajar, aprender, evangelizar, discipular, cantar, bailar. Todo, absolutamente todo debe ser para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, no para logros personales. Nosotros somos cristianos, tenemos una visión diferente del mundo. Nuestra visión del mundo, ¿cuál es? Que Dios lo creó todo y Dios tiene una relación con nosotros. Y nosotros con Dios. No importa lo que diga el resto. Entonces, si tenemos clara esa visión, nos vamos a esforzar en hacer lo que a Dios le agrada. Porque hay una relación directa todo el tiempo. Dios no está lejos. Dios está cerca. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Es todo? Todo. Absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar, cualquier cosa que hagamos. Y por supuesto, eso incluye a nuestro cuerpo. Es para la gloria de Dios lo que hagamos. No de los hombres, no de nosotros. Entonces, el norte de nuestra fe, la guía para nuestra fe, debe ser la Biblia. Quien produce fe en nosotros es la Biblia. Esa es una fe bíblica, no es mágica. Quien confirma nuestra fe es la Biblia. Entonces, si tú dices, tengo fe en esto, pero no hay un sustento bíblico de lo que estás diciendo, tal vez sea confianza, tal vez sea orgullo, tal vez sea querer engañarte a ti mismo, pero no viene de Dios. Esa no es la fe de Dios. La fe de Dios no es una muletilla para hacer las cosas. La fe de Dios está totalmente clara, basada en las Escrituras. No es, y quiero que quede claro, o sea, no es malo tener confianza en que podemos aceptar y consumarlos, pero lo que no es correcto es llamarlo fe. Y solo imagínate, ¿no? O sea, yo tengo fe en que voy a encontrar un trabajo, ¿no es cierto? Salgo un día y no encuentro, ¿no es cierto? Entonces, tu discipulador te dice, te falta fe. O sea, y te das cuenta, ¿qué escritura valida eso? O sea, no hay ninguna. Por supuesto, tenemos que esforzarnos en buscar trabajo. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el que no trabaja, no coma. ¿Es cierto? Porque se espera ese principio de responsabilidad, de que nos esforcemos, de que busquemos nuestro sustento. Pero no podemos meter a Dios ahí, como ya hemos conseguido el trabajo y ahí voy. No, porque ese es nuestro trabajo. Lo que sí nos dice Dios, ¿qué nos dice? Tu alimento, tu vestido. Él sabe si los pajarillos del campo están ahí, viste mejores galas que las de Salomón. ¿Cómo no pensar que se preocupa por nosotros? Esa es una fe y tenemos fe en eso. Entonces no es malo tener confianza, ¿no es cierto? Pero debemos tener cuidado de no llamarlo fe para disminuir incluso la fe en nuestros hermanos. La palabra de Dios debe ser la que impere. Ella debe ser la guía. La fe es preciosa, la fe es valiosa, pero la fe sobre todo es bíblica. Y hay ejemplos reales de fe, y ahí podemos nosotros compararnos. Entonces volvamos a Hebreos 11, por favor. Y vamos al versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que viene por la fe. Y en Hebreos 11 se habla de muchos hombres de fe y de mujeres también de fe. Es llamado el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Dice la Biblia que por fe entendemos que todo lo creado vino de la palabra de Dios. Es decir, Dios lo dijo y sucedió. Dijo que haya luz y hubo luz. Y cada cosa que Él dijo se hizo. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis, al inicio de la Biblia. Ese es nuestro respaldo. Nosotros nos respaldamos en el Génesis para decir que Dios creó todo el universo. Nadie puede discutir contra eso. Si yo intento respaldarme de otras formas en la filosofía, en la ciencia o en la medicina, no voy a poder. La ciencia aún está buscando cómo explicar el origen del universo. No lo ha logrado. Tiene teorías, no tiene realidades. En cambio, nosotros, si nos respaldamos en la Biblia, no hay nada más que decir. Es la Biblia, no somos nosotros. ¿No es cierto? Eso lo encontramos en la Biblia, es nuestro respaldo. La Biblia es la que respalda nuestra fe. Dice que Abel ofreció un sacrificio más aceptable a Dios. Antes de que existiera la Biblia, Abel creyó en Dios, no en su sacrificio, sino en Dios. Y él le dio una ofrenda que fue aceptada por Dios. También dice que no agradó a Dios. Y aquí es la parte importante, sin fe es imposible agradar a Dios. En este mundo tan lleno de visiones diferentes de la vida, muchos pueden buscar su forma de agradar a Dios. Y a veces nos apartamos de su voluntad y queremos agradar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestra sabiduría, con nuestros dogmas. A veces creemos que estamos en lo correcto, pero ¿cómo lo validamos? ¿Cómo validamos que lo que estamos haciendo es lo que le agrada a Dios? Con la palabra de Dios. Dice que Noé, advertido por Dios, le creyó. ¿Sabes qué se puso a hacer? Puso a hacer un arca. O sea, no sé si te imaginas, un arca en el desierto. Pero él le creyó a Dios y hizo esa arca. Y cada cosa que Dios le decía, él la implementaba en su arca. Las medidas, cómo debía cubrirla y finalmente cómo debía ser llenada. Hubo una respuesta de Noé de obediencia en todo lo que le dijo Dios. No se puso a discutir, hizo lo que le agradaba a Dios. ¿Sabes qué pasó luego? Vino el diluvio. Y por obedecer a Dios, Noé y su familia se salvaron. Por hacer lo que le agrada a Dios. Porque tuvo fe. Entonces necesitamos meditar, ¿no es cierto? Y que cuando hablamos de nuestra fe, es un asunto cristiano también. Y debe producirse como resultado de nuestro estudio bíblico, como resultado de nuestra relación con Dios. Nuestra fe debe tener bases sólidas. No solamente algo que creemos, sino bases sólidas de la Biblia. Necesitamos hablar de lo que Dios es para nosotros. Buscar hacer lo que le agrada. La fe cristiana, la fe verdadera, viene de oír el mensaje. Nuestra fe tiene un fundamento fuertemente bíblico. Entonces, no debemos llamar fe a lo que no es fe. Porque es tan valiosa la fe que no podemos confundir. No todo lo que creemos, no todo lo que yo creo es basado en mi visión del mundo, es fe. Hay cosas que yo creo que quizás no son fe, solo son creencias.
No es malo tener confianza, pero cuando interviene la palabra de Dios, debemos tomar una decisión de nunca poner eso sobre lo que a Dios le agrada. La fe es un regalo de Dios para todos. La fe es algo que tenemos accesible todos. La fe es algo que podemos seguir construyendo, pero lógicamente está en nuestras manos. Nosotros somos quienes debemos esforzarnos cada día en incrementar nuestra fe. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Por eso, estemos agradecidos de que tenemos la palabra de Dios, de que podemos acceder a ella y llenémonos de más fe. Entonces, si hoy te falta fe, lee la Biblia. Si tienes dudas, lee la Biblia. Si no sabes cómo orar, lee la Biblia. Es la Biblia la que va a producir fe. No mágicamente, sino porque en ella hay palabras de vida eterna. Muchas gracias.